Y vamos a darte más información acerca de esta persona de nacionalidad argentina que falleció, está entre los muertos por el atentado en Barcelona. Un atentado que tiene a Europa bajo fuego, porque hoy te contaba lo que pasaba en Finlandia, lo que pasaba en Alemania. Vamos a tratar de entender un poco más qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que puede pasar. Para eso estamos con Galeb Moussa, analista internacional. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Lo que pasó lo sabemos. ¿Cómo sigue la historia de los que no sabemos? Porque anteriormente mostrábamos aquí en el programa en un mapa cómo el ISIS, cómo el Estado Islámico en lo que es Siria, Irak, están perdiendo terreno. Usted decía están prácticamente liquidados así, ¿no? Prácticamente están acorralados, ya le queda muy poco territorio en su poder, quedan algunos focos dispersos, tanto en Siria como en Irak, pero cada vez son más reducidos. Aquí no se difundió, por ejemplo, la batalla de Arsal en la frontera entre Líbano y Siria, llevada a cabo el 27 de julio pasado, donde fuerzas del ejército libanés, junto con las fuerzas del ejército sirio y la resistencia libanesa de Hezbollah, en una operación de pinzas, resolvieron la toma de la ciudad en solo 2 días con la rendición de los terroristas y luego comenzaron la escalada a las montañas, al Yurud Arsal, para ir por los del ISIS también. Es decir, son pequeños focos que van quedando y que los van limpiando. Ahora bien, esto hace que prácticamente, nosotros decíamos también, fuentes de financiación ya casi no le quedan, ¿no? No, Estados Unidos y los países del Golfo Árabe, que eran quienes financiaban y apoyaban a estos grupos terroristas, dejaron de pasarle dinero porque tienen sus propios problemas. Ahora bien... y ya perdieron en el terreno aparte, ¿no? Y perdieron el terreno. No tiene sentido. No tiene sentido. Cuando hablamos del financiamiento y el nacimiento del ISIS, el nacimiento del Estado Islámico, ¿puede ser que tengan un nacimiento similar a lo que fueron los talibanes en Afganistán, por ejemplo, creados para algo que después se le va de las manos? No, los talibanes es una corriente extremista de tinte religioso dentro del marco islámico, si se quiere. Lo que podemos compararlo, sí, o hacer una analogía, es con lo que se creó después, que es Al-Qaeda. Al-Qaeda, exactamente. Entonces, ahí sí podemos decir que fueron creados ex profeso para una determinada batalla que tiene intereses de países, de terceros países, en este caso Estados Unidos a fines de los años 70 en Afganistán para impedir la ocupación soviética. En este caso es lo mismo, y lo dice Hillary Clinton en su libro Decisiones Difíciles, que fue un error haber financiado y creado al mal llamado Estado Islámico, que no se llamaba Estado Islámico, claro, se llamaba Ejército para Irak y el Levante, que fueron creados precisamente para controlar una parte de Irak y para derrocar al gobierno sirio, que es un obstáculo insalvable para los Estados Unidos y sus planes de controlar geopolíticamente la región con el paso de gasoductos y oleoductos hacia el Mediterráneo, que es mucho más barato que dar toda la vuelta por el estrecho de Hormuz o por Bab el-Mandeb, que está controlado por Yemen, hasta el canal de Suez y luego pasar al Mediterráneo. Usted vino, ¿qué estuvo? Hace 2 semanas, 20 días en esa zona, ¿no? Yo estuve en Jordania. No, estuve en el Líbano. En el Líbano. Hasta el 4 de agosto. Perfecto. Ayer, estuvo hace pocos días. Sí. ¿Cómo es? Porque para los que nos están viendo, uno se imagina cómo es recuperar esos territorios, uno se imagina una lucha muy dura, muy violenta, de gente que de pronto no tiene miedo en perder su vida, aunque también hay mercenarios, hay gente del lugar. ¿Cómo es, por ejemplo, recuperar una de esas zonas tomadas por lo que se llama ahora Estado Islámico? Bueno, la verdad que no es una situación muy fácil, que digamos. Se debe contar primero con las armas suficientes, una estrategia eficiente, y esta operación, la recuperación de
del Yurud Arsal, de la zona del Arsal, en el Líbano, en la frontera con Siria, fue considerada una obra maestra militar, tanto por alemanes como por rusos, de la manera en que fue planificada. En solo 2 días recuperaron la zona, se rindieron los terroristas del Frente al-Nusra que quedaban allí y fueron deportados al norte de Siria, hacia Idlib, donde están concentrados estos terroristas. Ahora los tienen ahí controlados, ¿no? Ahora estos terroristas, algunos que son locales de nacionalidad siria, otros que serán mercenarios, que van a combatir allí, pero son de otros países. ¿Qué hacen con ellos? La primera pregunta que me hicieron a mí es por qué no los tomaron prisioneros, por qué los pusieron en buses y los mandaron para el norte de Siria. Primero y principal porque el Líbano no es el principal foco de conflicto, y obviamente más allá de los refugiados sirios que tiene el país y los refugiados palestinos que tiene el país, es un costo muy oneroso el tema de los prisioneros de guerra, que no les corresponde tampoco. Por lo tanto, y también con la oferta del presidente de la República de Siria, Bashar el-Assad, a los ciudadanos sirios que estaban en su contra, de otorgarles una amnistía y reincorporarse a la sociedad siria, y a los mercenarios deportados a sus países, bueno, eso es lo que se está llevando a cabo. Usted tiene una visión especial también con algunas dudas respecto del atentado de Barcelona, respecto de quiénes fueron los que hicieron el atentado. La motivación. Quiénes fueron ya sabemos, son unos marroquíes. Claro, pero ¿quién está atrás de ellos? Detrás de ellos puede estar la motivación de que es una idea que se me ocurrió en estos días reuniendo algunos datos, precisamente por los datos filiatorios de uno de ellos, nacido en Melilla. No olvidemos que Ceuta y Melilla son 2 ciudades ocupadas por España en el norte de África, claro, a Marruecos. Entonces, probablemente venga por allí el tema de quizás una reivindicación de Ceuta y Melilla, porque no se sabe con certeza cuál es el objetivo principal de esta atrocidad. Y tampoco creo que el ISIS tenga demasiado interés en fomentar el terror en Europa cuando ya está prácticamente terminada su función. Y de ahora en más, se habla siempre de lobos solitarios, de estos que fueron entrenados en su momento, financiados, ¿no? Porque usted me decía también el dinero que les dan, ¿no? Que es un dinero que nunca vieron. A ver, se habló mucho del califato, del califato islámico. El califato es imposible, es una idea delirante, primero y principal porque para eso en principio tiene que haber una doctrina islámica bien fundamentada. Esta gente de musulmanes no tienen nada, no aciertan una con lo que prescribe el Corán, con lo enseñado por el profeta, con la doctrina islámica van a contramano. El califato fue una excusa, un pretexto para, de alguna manera, agrupar gente, incorporar gente a sus filas. Y esta gente en general es gente pobre, gente marginada, gente que muy jóvenes, la pasa muy mal, gente que jamás vio $10 juntos y de repente ver 200, 300 dólares todos los días en su bolsillo, bueno, es un incentivo bastante importante para que vayan a pelear. Y entonces esos que quedaron quizás sueltos por ahí, ¿qué puede pasar? Frustrados, sabiendo que no van a ganar más ese dinero, la guerra produce muchísimos problemas psicológicos, quedan sueltos por allí, a la deriva, ya no tienen sostén, en este caso un falso sostén religioso que tenían, una arenga religiosa que los contenía de alguna manera, aunque sea falsa, ya no tienen todo eso. Y muchas veces vuelcan sus frustraciones en mayor violencia contra cualquiera. Por ejemplo esto, ¿no? De salir a entregarse con un cuchillo matando al primero que se cruzan, aunque... Y en ciudades de Europa, en ciudades de Europa que
no son Múnich, por ejemplo, en Alemania, no es París, no es Frankfurt, no son ciudades importantes, es decir, ocurre en cualquier lugar. Vaya a saber el día de furia que le agarró ese hombre y fue y salió a matar a una persona. Ahora hay que buscar también el origen de todo esto. ¿Quién produce todo este daño? Porque en definitiva, si bien este es un asesino, es un terrorista, ¿quién lo transformó en eso? A ese hombre no nació así. A ese hombre algo le inculcaron para que termine siendo de esa manera. Un asesino, sí, un terrorista. Claro, exactamente. Entonces, busquemos quiénes fueron los que fomentaron toda esa furia. Y yo, obviamente, sin justificar absolutamente nada, porque al contrario, repudio todos estos crímenes de vidas inocentes, veo que las potencias hegemónicas se han valido de la pobreza, tanto intelectual como material, de estas personas para crearlos para un determinado fin, que son sus intereses en la región y que también tiene que ver con no poner gente propia a pelear esa lucha que ellos quieren librar. Galeb Moussa, muchas gracias por esta presencia aquí en Crónica. Nosotros seguimos ahora, ¿cómo? Vamos a ver unas placas de último momento.